Muy buenos días a todos y a todas que hoy ya están aquí acompañándonos. Eh, Hoy vamos a ver un tema, digamos, agradable en el hecho de que ya no vamos a estar con números, ¿cierto? Pero el tema de discusión o cuando nos dicen cómo hacer una discusión implica muchas responsabilidades. Porque el hecho de generar una discusión no es repetir los resultados que ya pude haber escrito en mi proyecto, sino realmente es mostrar y evidenciar con mis hallazgos, evidenciar los hallazgos de otro referencial y llegar a alguna conclusión o contribución de mi estudio. Entonces, realmente el apartado de discusión es trascendental y es importante todos nuestros escritos, en todos nuestros artículos, en todos nuestros proyectos, porque realmente muestra y evidencia los hallazgos encontrados en el proyecto. Sucede que cómo organizamos como tal estos proyectos, esta sección de discusión, pues eh, hay varios autores y referenciales, no traje aquí el libro, pero ahora se los muestro, que nos mencionan técnicas para poder escribir, perdón, nuestros resultados. Pero bueno, vamos a citar algunos de los que encontré más recientemente. Eh, Sucede que no es suficiente solamente mostrar las figuras, las tablas en la sección de resultados para convencer a los lectores de la importancia de tus hallazgos. Por eso, lo trascendental del apartado de discusión, para realmente mostrar la importancia y qué tanto nos puede aportar a este crecimiento de nuestra disciplina. Recordando que las investigaciones que tenemos y que hacemos siempre deben de ser fundamentando la ciencia en la que nos estemos desempeñando. En mi caso, todos mis proyectos, todas mis investigaciones, todos mis artículos aportan a la ciencia de enfermería. Entonces, siempre tenemos que ser muy conscientes de que esas discusiones deben de resaltar la importancia de esos hallazgos encontrados. Debes de igual manera respaldar la sección de resultados proporcionando más explicación en la sección de discusión sobre lo que se encontró. Entonces, no es solamente el hecho de que lo que les decía, mostrar en los resultados algunas tablas, figuras o una descripción, ¿cierto? General, a que en la discusión realmente podamos mostrar y explicar a profundidad los resultados encontrados. Muchas veces se generan apartados juntos de resultados y discusiones, pero en la actualidad y muchas de nuestras revistas lo manejan mejor de manera independiente, tanto un apartado para resultados y un apartado para discusión. Sí es muy común encontrar en estudios cualitativos estos apartados juntos, porque cuando hablamos de estudios cualitativos existe otra técnica o diferentes técnicas para mostrar resultados y discusión. Aquí solamente vamos a hablar de los datos cuantitativos. Bien, la sección de discusión es probablemente la sección más creativa de su artículo o de su proyecto. En términos de contar con una historia, tenemos que contar una historia sobre la investigación. Y esto es el hecho de que en la discusión debemos de volverla como tan interesante con bases teóricas, con referenciales, con estudios relacionados, para que se convierta en ese hilo de una historia y contar los hallazgos de esta manera. En esta sección se basan realmente los hallazgos, lo que hablamos, se definen las respuestas de las preguntas de investigación y se crean argumentos para respaldar las conclusiones. Entonces, a la vez de explicar o de mostrar los hallazgos encontrados en esta discusión, vamos a respaldar las conclusiones que estemos teniendo. Estas conclusiones deben definitivamente ser concretas y deben de responder a mi pregunta de investigación, a mi objetivo o como tal aclarar la hipótesis que había propuesto desde un inicio. Sucede que la discusión es un arte.
no todos tienen la facilidad de poder escribir, de poder redactar una discusión. ¿Y, ¿Y por qué? Porque realmente allí es donde tú vas a empezar a valorizar aún más tus proyectos. Entonces, en este apartado de discusión yo los invito a valorar este apartado, a creer que definitivamente podemos discutir y ese arte de discutir se puede llevar a cabo. ¿Cómo? Haciendo una muy buena revisión bibliográfica, haciendo realmente un análisis completo de esos estudios relacionados que tengo para poder hacer esas comparaciones de que si mis hallazgos son repetidos en Hong Kong o son diferentes en Hong Kong. Y si son diferentes, ¿por qué son diferentes en Hong Kong? ¿Por qué son diferentes con México si yo lo estoy haciendo en México, pero con Hong Kong dio positivo y en México está dando negativo? ¿Qué llevó al hecho de que mis resultados están dando negativo diferente a otros estudios? Esta afirmación de que la discusión es un arte nace porque es una sección que plasma el conocimiento que se generó a partir de los resultados de investigación. Es el aporte que tú le vas a hacer con tu proyecto a lo que estás desarrollando como investigadores. Es muy común realmente repetir los resultados en la discusión, muy común, pero no se debe hacer. ¿De acuerdo? Ese es el error más grande y realmente es calificado erróneamente por los árbitros editoriales cuando vamos a mandarlos a los resultados, el proyecto, el artículo a una revista, porque obviamente estas personas hacen una lectura concisa, continua de el artículo y obviamente no es agradable encontrar los mismos argumentos en la discusión que en los resultados, sin discutir. La idea es discutir. Y no se debe colocar, como importante este dato, ningún número o porcentaje estadístico en la discusión. Por eso es que no se repite, no es lo ideal repetir los resultados y colocarlos en la discusión. Eso no es lo ideal. Entonces, a lo que los invito, pero entonces, ¿cómo resalto ese resultado sin decir y afirmar y colocar un número? Bueno, entonces vamos a decir que en los resultados se encontró que, no se va a decir, 70% de las mujeres eran transgénero. No. Entonces vamos a decir, los resultados evidenciaron, de una vez se va a hacer afirmación, que las mujeres transgénero, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos que empezar a ver y analizar muy bien el hecho de cómo vamos a empezar a redactar esas discusiones, sin números. Bien. A continuación, se muestra una lista de preguntas que te deben guiar a la hora de organizar la estructura de la sección de discusión. Entonces, estas son las preguntas que se deben de responder en mi discusión. ¿Qué experimentos realizó y cuáles fueron los resultados? ¿Sí? Mostrar, si no es experimento, entonces qué estudio, qué diseño de investigación, qué tipo de investigación realizó y cuáles fueron los resultados. ¿Qué significan los resultados? ¿Sí? Y ese qué significan es en qué me está aportando, para qué sirven, para qué los voy a llevar a cabo, para qué realmente o en qué me contribuyen estos resultados en el proceso de análisis de la investigación. Otra, ¿cuáles fueron los resultados importantes en tu estudio? ¿Sí? Si el hecho de que las personas se identifiquen con un género trans es trascendental para mi investigación o no es trascendental. Yo les voy a hablar de mi caso con mi tesis doctoral. Yo trabajé con adolescentes en situación de calle y hice 19 entrevistas. Logré capturar en mi foco y en mi conversa a 19 adolescentes. Y de esos 19 adolescentes, 5 eran trans. ¿Sí? En su gran mayoría eran niñas, ¿cierto? Queriendo ser, o se identificaban como hombres
y por eso estaban viviendo su proceso de transgénero en la calle. Muchas eh, de las respuestas que yo pude concluir, pero sin confirmar, podría decirlo, es que ellas hicieron unas transformaciones o me contaban que su transformación se dio en la calle debido a que era la manera de poderse proteger. Cuando decimos proteger, uno dice, bueno, ¿proteger de qué? Después lo entendí. De que de tener un abuso sexual, de que llegaran hombres a buscarla por ser niñas en la calle, porque obviamente estas adolescentes antes eran niñas. Entonces, ahí es donde nos ponemos a pensar y me cuestioné que la manera de poder ellas sentirse más seguras era con una apariencia física de hombre. Y continuaron su proceso y lo aceptaron de esa manera. Pudo haber sido una de las razones de convertirse en personas transgénero o decidir ser transgénero, es mejor el término, decidir ser transgénero, pero no puedo concluir o llegar a sí, digámoslo así, a un resultado significativo, completo, de que ellas decidían sí o sí ser transgénero por estar en la calle. No, no puedo concluir porque muchas de ellas puede que realmente desde el inicio, desde que eran pequeñas, les gustaba el aporte hacia el hecho de ser del género masculino. Entonces, bueno, pero que si era importante en mi estudio el género, sí, sí. Y fundamentar para qué o por qué eran importantes los estudios, creo que era una de los logros o de lo que yo quería hacer más significativos. Entonces, hay investigaciones que el género no importa. Entonces, yo no voy a resaltar esos resultados en mi discusión. ¿Sí? Si no realmente no está trascendiendo en mi conclusión, pues para qué los voy a tener presente, ¿de acuerdo? Entonces, ser muy respetuoso y cauteloso en lo que encontramos y obviamente valorar cada uno de los hallazgos que encontramos en nuestros resultados. Bueno, además, ¿cómo respondieron los resultados a sus preguntas de investigación? ¿Sí? ¿Cómo realmente se fue dando esos resultados a esas preguntas, a esos objetivos? ¿Fue conforme, no fue conforme? Y ahí es donde empezamos a hablar de que la discusión, pero ya es la siguiente diapositiva creo, no solamente es discutir, sino que también al final debemos de colocar las limitaciones de estudio. Pero ya lo hablo más abajo. Bien. ¿Tus resultados respaldaron la hipótesis o la rechazaron? Y qué importante tener presente si se fue aceptada o no fue aceptada mi hipótesis. Yo en mi tesis de maestría desarrollé una hipótesis que era más o menos así, que realmente la satisfacción familiar de los adolescentes eh, era similar o igual a la de sus propias familias. O sea, si el adolescente tenía una buena satisfacción familiar, la familia también iba a tener una buena satisfacción familiar, algo así. La cuestión es que mi hipótesis, yo muy segura de mi hipótesis, fue rechazada. Yo al principio quedé muy aburrida, les digo, porque yo decía, no, pues, no, me salió mal la investigación, yo todo lo que he hecho, esto no sirve para nada. Uno se pone a pensar mil cosas. Y hablando con mis asesores de tesis, pues básicamente me explicaban y tenían toda la razón. Edna, sencillamente tú lo que hiciste fue comprobar que así no es. Y listo. Y esa es tu tesis. No hay ningún problema. Si tu hipótesis se rechazó, pues lo justificas por qué se pudo haber rechazado y cuáles son las causas de. Y no porque se rechace la hipótesis, tu hipótesis quiere decir que la investigación esté mal hecha. Simplemente estás demostrando que por ahí no es. Y es necesario que existan tesis que también muestren cómo no es, ¿de acuerdo? Entonces, ahí para que mensajito de todos, de que sea aceptada o sea rechazada tu hipótesis también es un resultado.
¿Cuáles son las variables o factores que se pueden afectar en los resultados? Eso lo tengo que mostrar en la discusión. De igual manera, ¿cuáles fueron las fortalezas y limitaciones de estudio? Entonces, lo que les decía, al finalizar la discusión, el último parágrafo deben de ser nombradas las limitaciones de tu estudio, porque las limitaciones van a fortalecer las evidencias que estás mostrando, ¿de acuerdo? Van a fortalecer las evidencias, van a evidenciar el hecho de mostrar como tal qué posibles limitaciones hubo para ti para que otro investigador que va a hacer una investigación muy similar en otro contexto, pues lo tenga en cuenta y no repita esos posibles errores en poco muestra, en la técnica de recolección de datos que a veces fallamos. A veces se habla que por hacer estudios cualitativos, pues la muestra no es significativa, pero es importante aclarar que los estudios cualitativos también son científicos y lo que importa no es la cantidad, sino la calidad de la información analizada. Bien, ¿qué otros trabajos publicados apoyaron tus hallazgos? Entonces, aquí entra algo que leí, pero pues solamente lo leí en una persona, entonces no lo puedo confirmar. Y es que básicamente todos los autores que yo coloque en la introducción, que yo cite en la introducción, esos mismos autores los tengo que colocar en mi discusión. Yo les puedo decir que aquí en Colombia no es tan común que solamente sean esos, sino en la discusión se citan muchos más, no solo los de la introducción, sí se citan los de la introducción, sino se citan más. Pero yo leí de un autor justamente mexicano, y es posible que ustedes lo manejen de esa manera, que los mismos estudios que yo nombré en introducción, solamente esos estudios son los que nombro en discusión. Pero ahí sí lo dejo pues abierto, porque pues yo como tal no lo manejo solamente así, yo incluyo muchos más en la discusión, no solamente los de la introducción. Bien, ¿qué otros trabajos publicados contradicen tus hallazgos? Entonces, ¿cuáles estudios relacionados apoyan y cuáles contradicen? Es importante citar, es importante referenciar, es importante mirar en cuál se encontró diferente ese resultado, dónde, y o cuál se encontró muy parecido tu resultado en otra investigación. Bien, ¿qué posibles factores pueden hacer que tus hallazgos sean diferentes a otros hallazgos? Y aquí es muy común la respuesta y es básicamente el contexto, lo que yo les decía. Nosotros tenemos en enfermería unos metaparadigmas y los metaparadigmas hablan algo del entorno. Bueno, el entorno para cada uno es muy diferente, el contexto para cada uno es muy diferente y eso influye mucho en que mis hallazgos puedan ser diferentes a otros desarrollados o hechos en otros países, en otros lugares, en una entidad rural, en un lugar urbano, en un hospital público, en un hospital privado, las cosas cambian. ¿Cuál es el significado de tu investigación? Y ese significado es ese valor que tú le vas a dar a tu investigación. Muchos de nosotros que no somos padres, no somos mamá, yo no soy mamá, pero tengo muchos hijos y esos hijos son mis investigaciones, ¿sí? Entonces yo tengo que valorar esas investigaciones, ese significado de ese hijito que estoy teniendo, ¿de acuerdo? Entonces cada uno debe darle ese valor y esa significancia, importancia a la investigación. ¿Cuáles son las nuevas preguntas de investigación para explorar en función a tus hallazgos? Y aquí es una forma de contribuir también a la ciencia el hecho de que, bueno, mi investigación era así de pequeña, concreta, pero lleva a otras investigaciones más grandes. Entonces, ahí es donde tenemos que preguntarnos, bueno, concluí esto, pero ¿qué más puedo explorar con relación al tema? Si mi conclusión fue esta, ¿por dónde más puedo continuar creciendo y aportando a la ciencia? Si realmente ya concluí esto, entonces, ¿cómo me puedo resolver algunas preguntas con esto otro? Bueno, en fin. Y eso ayuda a otros investigadores también a darse cuenta y a tener algunas inspiraciones para poder desarrollar otras investigaciones en otros lugares, en otros países, bueno, cuando lean sus artículos.
Bien, la discusión debe darse en función a los objetivos de investigación y a las hipótesis. Debemos de ser conscientes que, igual que los resultados, que si básicamente yo tengo un objetivo, pues ese objetivo debo de discutirlo cada uno de ellos y responder las hipótesis si fueron aceptadas o rechazadas. Estas son las partes que constituyen la discusión. Son 6 partes. Un recordatorio que básicamente le puse así, que es como, hey, recordarnos esta investigación que está haciendo, qué objetivo tiene, como una introducción chiquita hacia la discusión. Así lo empezamos. Muchas personas les gusta colocar los objetivos en ese recordatorio. Yo prefiero colocar solamente el general como para que se vea una abrebocas de lo que voy a empezar a discutir. Bien. Y de segundo punto tenemos que demostrarse los hallazgos. Bien, hay que mostrar los hallazgos. El quinto, el segundo, mira, esto tan desordenado. Bien, hallazgos. ¿Qué aportan tus hallazgos a la ciencia de tu disciplina, a tu enfermería, a tu medicina, a tu salud ocupacional, a tu área? ¿De acuerdo? Entonces, recordatorio, hallazgos. ¿Qué importancia tienen tus hallazgos? Vamos a hablar de las recomendaciones. Quinto, limitaciones de estudio. Y por último, las conclusiones. Estos son los apartados que debe de tener sí o sí nuestra discusión, para que lo tengamos muy presente. Vamos a empezar a hablar uno por uno para que profundicemos un poco. Bien, el primer apartado es un recordatorio, como les decía, al lector sobre lo que es el propósito de estudio y lo que se examinó. ¿Sí? Es una abrebocas, como les estaba diciendo, una pequeña introducción dentro de mi discusión que realmente ayuda a dejar un poco más claro el proceso de la discusión. Aquí yo traigo un ejemplo. El estudio tuvo como propósito determinar la influencia que tiene la percepción del estado de salud, el nivel de socioeconómico y la escolaridad sobre las capacidades de autocuidado en 2 grupos de mujeres embarazadas con y sin preeclampsia para realizar comparaciones teóricas y determinar las diferencias o similitudes entre ambos grupos. Ten en cuenta que es un parágrafo corto, pero yo ahí estoy diciendo mi población, mi objetivo, qué hice, qué características tenía la misma población y simplemente recordé de lo que vamos a empezar a hablar. Bien. Esta parte es importante porque ese es el segundo apartado y es los hallazgos. ¿Cómo yo redacto o cómo yo escribo esos hallazgos tan fundamentales de mi investigación? Entonces, debemos de tener presente que debo de tener como este orden. Primero, que es como le colocamos una fórmula estructural para escribir los hallazgos, los resultados, la discusión, perdón. Entonces, primera H, es el hallazgo mío, lo que yo encontré, lo que yo vi en mi investigación, versus hallazgos de otros estudios, ¿sí? Versus hallazgos de otros estudios. Entonces, aquí es donde yo voy a mirar si hay diferencias, si hay comparación, pero sí o sí debo de citar otros hallazgos, ¿de acuerdo? Siempre, no solamente yo nombro mi hallazgo y ya, sino nombro mi hallazgo, le pongo un versus, la comparación o la diferencia con otros estudios. Y después de hacer eso, en el mismo parágrafo se da una explicación de similitudes o contradicciones. Es decir, se va a explicar esa similitud, ¿sí? O esos resultados similares, esas contradicciones, esas diferencias de por qué se puedan estar dando estos hechos en estos 2 hallazgos, en los míos y en el de los otros estudios, ¿de acuerdo? Cuando se cita
los hallazgos de otros estudios, se debe ser muy cuidadoso de no citar ningún estudio que no haya sido citado en la introducción, es lo que les estaba hablando. Los resultados se discuten en los términos de la literatura citada en la introducción. No se admiten nuevas referencias. Esto, lo que les digo, lo encontré de un autor mexicano y por eso lo traje, porque tal vez así se maneja en México, pero yo personalmente no solamente cito lo de introducción, sino yo cito más cosas, ¿de acuerdo? Aquí dice que deben ser exactamente iguales, pero no lo manejo así. Bien, cuando hablamos de explicar las limitaciones de estudio, ¿a qué me estoy refiriendo? Básicamente las limitaciones más comunes que se deben señalar son la muestra por conveniencia y el diseño transversal. Es lo más común. Ustedes este tema lo vieron en las unidades anteriores del diplomado, que básicamente nosotros tenemos opciones de muestra, ¿sí? de tipos de muestreo, que es por conveniencia, selección propia, aleatorio simple, bueno, todo eso lo vieron. Pero cuando yo escojo mis participantes a conveniencia, porque este es el que quiero, este es el que quiero, este es el que quiero, porque yo sé que ellos me van a responder muy bien mi cuestionario, eso significa que estoy haciendo un sesgo, ¿sí? Y por eso se presentan algunas limitaciones de ese tipo y son las más comunes. Mm, entonces hay que nombrarlos. Y el ser diseño transversal, ¿por qué es una limitación? Porque solamente lo estoy haciendo el análisis o la recolección de datos en un solo momento. Lo importante muchas veces en las investigaciones es poder hacer estudios longitudinales para que yo pueda hacer eh, esta lectura realmente de lo que esté haciendo, ciertos objetivos en varios momentos para poder mirar cómo se maneja el fenómeno. No se trata de desvalorizar el trabajo en las limitaciones, al contrario, sirve para tener argumentos para generalización de los resultados. Entonces, si yo nombro esas limitaciones, puedo valorizar aún más mis resultados. El tipo de muestra, bueno, el número de muestra fue una muestra pequeña, pero justifiquemos por qué pudo haber ser pequeña. Ah, es que estábamos en situación COVID, estamos ahora post-COVID y no podía acceder a la población fácilmente. Bueno, la justificación de la misma, ¿por qué no tenemos una muestra pequeña? Bien, aquí tengo. Así seguimos. Al respecto, los estudios que no se pueden generalizar son los que tienen las siguientes características. Muestreo por conveniencia, los que no calcularon la muestra desde el punto de vista matemático, estudios con muestras excesivamente pequeñas y los que muestran solo resultados preliminares, pruebas piloto, estudios cualitativos y estudios de caso. ¿Sí? Estos son algunas de las posibles limitaciones que hay que nombrar y hay que citar y hay que aclarar, ¿de acuerdo? Pilas con el hecho de, ustedes me imagino que aprendieron a sacar muy bien las muestras, a ver ese tema en la anterior unidad. Estas muestras deben de ser significativas cuando estamos hablando de estudios cuantitativos, ¿vale? Sí, hay muchas ocasiones que nos toca hacer el estudio con muestras pequeñas porque fue lo que fue dándose en el proceso, pero lo ideal sí es que sean significativos para que asimismo mis resultados puedan generalizarse y sean también significativos. Bien, ¿qué aportan tus hallazgos a la ciencia de tu disciplina? Este es el otro apartado que debe tener la discusión. Para esto se pueden ayudar, indicar si estás probando postulados teóricos que contribuyan con cierto modelo teórico. Muchas veces se les invita en el área de enfermería a utilizar nuestros modelos y teorías de enfermería. Qué bonito si yo estoy estudiando promoción de la salud, pues vincular un modelo teórico como el de Nola Pender para poder aportar y generar evidencia con relación a la teoría. Entonces, esto contribuye completamente mi análisis y realmente ayuda a que todos estos aportes teóricos podamos evidenciarlos actualmente en los diferentes contextos.
Tener datos teóricos además y concretos ayudan a resolver los problemas de salud pública. Y eso lo tenemos que tener presente, problemas de salud pública, estilos de vida, ciertos cuidados de enfermería. Todo tiene que estar escrito en torno al propósito de tu trabajo y no puedes escribir otra cosa que no contribuya a realmente y a que contribuya a la ciencia, ¿sí? No se puede, o la idea es evitar especular, sino realmente todo estar fundamentado en la teoría, no creer o suponer que las cosas se van dando, no. Es realmente justificarlo a través de estos marcos teóricos y marcos conceptuales que manejamos. Esta sección puede ser escrita con base para las conclusiones, como base para las conclusiones, y no es preferiblemente, pero se puede aceptar que sea escrita junto con las conclusiones de manera clara y corta. Muchas veces, sí, dentro de las conclusiones hacemos este apartado de los hallazgos hacia la disciplina, pero hay artículos que nos piden solo un apartado que dice contribución a la disciplina, y hay que realmente citar estos modelos y estas bases teóricas ya con justificación, obviamente, porque ya tengo unos resultados para poder hacer todos nuestros justificativas completas para la ciencia. Bien, con relación a las recomendaciones, sucede que las recomendaciones se deben demostrar de forma clara y se deben mencionar, ¿sí? Porque hay recomendaciones que son evidentes en el proceso, como el hecho de realizar prueba piloto siempre en nuestros estudios cuantitativos, ¿sí? También se está haciendo pruebas pilotos en estudios quali, pero son de diferente estructura, porque allí no hablamos de una muestra grande, sino realmente de una sola persona con quien yo pueda hacer la prueba piloto en cualitativo. Pero esas recomendaciones, a lo que voy, es importante considerar todos los enfoques metodológicos, el diseño, la población, si es necesario incluir o no incluir otra variable. Esto desde el punto de vista matemático, además de que podemos recomendar hacer el mismo tipo de estudios, no solamente cuantitativos, sino hacerlos cualitativos. Todo esto realmente con el propósito de mejorar el abordaje del fenómeno de estudio. Entonces, siempre la recomendación es que tengamos recomendaciones, ¿sí? Que realmente desarrollemos este apartado para que los demás lectores, el lector que haga la revisión del artículo, pueda realmente contribuir posteriormente con más investigaciones al haber leído tu estudio. Bien, en la parte de conclusiones, se deben demostrar a los lectores la forma en que se puede replicar su trabajo, considerando más elementos metodológicos de diseño, de población, otra variable desde el punto de vista tanto matemático como cualitativo, y todo esto con el propósito de mejorar. Estas conclusiones deben de ser concretas, estas conclusiones deben de responder sí o sí a mis objetivos. Esas conclusiones, muchos de nosotros a veces nos extendemos escribiendo conclusiones como si fuera una nueva introducción, y no. La idea es que las conclusiones respondan a cada objetivo o a cada hipótesis o a la pregunta de investigación claramente con relación a lo que yo estoy desarrollando en mi propio estudio. Pero son tan importantes estas conclusiones porque van a contribuir realmente a nuestra disciplina, a la ciencia. Vamos a llegar a evidenciar con ellas y poderlas llevar a la práctica, que es lo que queremos con nuestros estudios. Bueno, consejos para escribir la sección de discusión, y son 4 consejos claros. Resaltar la importancia de tus hallazgos. Yo sé que escribir la discusión no es fácil, pero necesita tiempo, necesita lectura y disposición para que ustedes comiencen a crearla. Es un proceso que realmente resalta completamente los resultados de tu investigación con tus hallazgos. Realmente
ayuda a cumplir la laguna que se pueda tener de conocimiento, es decir, el vacío de conocimiento que se pueda tener. Y esto realmente nos va a llevar a poder generar más investigaciones, más espacios de análisis, más espacios de discusión y definitivamente lo que queremos, aportar a nuestra ciencia. Indica las implicaciones de tu investigación y cuando hablamos de que en la discusión se debe hablar esto es a qué llevó, cómo lo llevé a cabo, el contexto, el análisis a profundidad con mis hallazgos de otros estudios, que yo pueda realmente contribuir y poder llevar esas implicaciones a una investigación más profunda. Evitar generalizar. Realmente, muchos de nuestros estudios, cuando nuestras muestras son grandes, y yo hablo de estudios multicéntricos, que yo puedo realmente poder concluir y generalizar, allí es donde los invito a generalizar. Pero cuando mis muestras no son tan grandes, realmente tratamos de evitar esa generalización, porque puede que solo en esa población se dio por algo. Esto realmente puede malinterpretar tus resultados, ¿cierto? Que podemos generalizar o concluir que así es, sí o sí, sabiendo que se tienen que hacer mucho más estudios y puede que se saquen algunas conclusiones sin hallazgos de apoyo de nuestros resultados. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos desde que ayer hablábamos de la estadística, cómo yo logro interpretar cada uno de mis resultados con mis hipótesis, si las acepto o las rechazo, analizándolas muy bien para poder llevar a cabo mis discusiones correctamente. Entonces, debo de ser muy cuidadoso y respetuoso con la información que voy obteniendo. Bien. De nuevo, los invito a ver el apartado del doctor Eric Landeros. Les voy a mandar aquí el link, porque este apartado nos habla netamente de la parte de discusión más a profundidad. Y hoy lo que vamos a hacer es que les voy a compartir. Ustedes todavía están viendo mi pantalla, ¿cierto? O ya no están viendo mi pantalla. Sí, sí. Sí. Ok. Les voy a compartir este documento. Solamente tiene 62 páginas, pero les voy a ser sincera. Es largo porque tiene muchos ejemplos. Escribir para la ciencia es como una receta de cocina, del doctor Eric Landeros. Este artículo, este documento, es el que él lo va a citar en los videos de discusión y de resultados para que sepan de qué este documento es el que está hablando. Pero aquí, hoy lo que vamos a hacer es hacer la lectura y que ustedes miren los ejemplos. Me voy a ir directamente al apartado de... Aquí está ejemplo de cómo hacer la introducción, cómo hacer la metodología, cómo hacer los resultados, cómo hacer la discusión. Todo, para que ustedes miren cómo es que puede estructurarse. Entonces, digamos, en los resultados, ¿sí? Aquí están los apartados que hablábamos de ayer, estadística descriptiva, inferencial, y aquí empieza el ejemplo número 1. Bueno, este ejemplo lo empezó a hablar de la parte descriptiva, miraron las pruebas de normalidad con Rudolf Smirnov, dio pruebas, dio normalidad, sí, dio normalidad, y empezó a describir como tal estos resultados, las tablas, cómo las estructuró, y posteriormente sigue un segundo ejemplo de resultados. Tiene más o menos 6 ejemplos por resultados y 6 ejemplos por discusión. En la discusión, de igual manera, aquí está la discusión, aquí está como la introducción general de las partes que yo les decía, y también están los ejemplos de cómo escribir nuestras discusiones, ¿de acuerdo? Aquí están las citaciones para que lo revisen y lo miren, y eso es lo que vamos a generar hoy. Ya en este momento, Daniel tiene este documento y la presentación del día de hoy para que ustedes desde ya empiecen a mirar cómo van a estructurar sus discusiones, y estos ejemplos son maravillosos porque realmente nos muestran la forma de hacerlos. Entonces, este documento me parece muy importante
ya Daniel lo tiene para que ustedes hagan la lectura y lo tengan de amigo, ¿sí? De amigo ya de aquí en adelante para estructurar sus documentos y sus artículos. Entonces, en la siguiente hora, la idea es que cada uno haga esa lectura y aprovechemos el tiempo, si lo pueden hacer, porque no sé si están en disposición completa el día de hoy. Bien, ahora, recordarles que mi idea es poderles aportar y ayudar sustancialmente con sus trabajos y artículos de investigación. Entonces, no sé si ya de pronto tienen alguna revisión, si no lo van a dejar de tarea para que lo empecemos viernes y sábado, vamos a hacer eso, el próximo viernes y el próximo sábado, porque el jueves vamos a mirar cómo lograr las publicaciones, ¿sí? Cómo es este proceso de publicación, qué tenemos que hacer, cuando hablamos de un artículo científico, qué es, bueno, todo lo que es el hecho de publicar, para que viernes y sábado trabajemos en sus propios artículos. Aquí cada uno coge su artículo, empieza a escribir, a organizarlos, si hay dudas yo les resuelvo, yo les ayudo a empezar a estructurar los resultados, tienen que empezar a analizar, o si ya está escrito, entonces me lo van a mandar para que yo pueda darles algunas observaciones de lo escrito. Si es así, si ya lo tienen, yo les voy a colocar mi correo en el chat y me lo pueden mandar para que yo les haga sugerencias y así puedan trabajarlo viernes y sábado en el rato que estamos juntos y aquí en el Zoom, porque muchas veces necesitamos es como ese espacio o esa persona que nos indique si estamos haciendo bien las cosas, si no estamos haciendo bien las cosas, que nos pueda ayudar. Entonces yo los invito a que hagamos eso y aprovechen que yo estoy aquí, ¿sí? Ya lo había hablado con Daniel y es el hecho de que podamos, ay, Daniel no está, creo, es el hecho de que podamos hacer esta interacción de escribir, porque esto no solamente que yo les dé unas clases magistrales sobre resultados y discusión, no sirve, sino realmente hay que hacerlo. Bien, Rafael, levantó la mano, cuéntame. Buenos días, doctora Johanna. Este, Tengo una pregunta, bueno, con lo que acaba de comentar usted. Si en un futuro, bueno, nosotros en mi universidad estamos redactando un manuscrito de ansiedad con mis compañeros y yo, entonces, pero todavía no llegamos a la parte de la búsqueda ni recolección de datos, pero estamos en la parte metodológica, o sea que todavía nos falta un poco. En un futuro, si, bueno, el diplomado ya está por terminarse. En un futuro podríamos escribirle. Bueno, ¿puedo yo escribirle a usted? Claro que sí, claro que sí, claro que sí. Esto abre puertas y los contactos se dan. Si ven la necesidad de escribirme porque no saben muy bien cómo me escriben y hacemos asesorías posteriores, no le veo ningún problema. Lo ideal sí es que el próximo jueves y viernes hagamos algo interactivo, pues porque es importante esto y creo que lo vamos a hacer con algunos trabajos que yo he tenido con Daniel. Pues si alguien más no lo... pero de pronto Isabel tiene algo ya desarrollado, creo que era. Bueno, pero si no es durante el diplomado, bueno, después me pueden contactar sin ningún problema, simplemente me aclaran quién eres, de dónde me escribes, para yo saber y ubicarme, porque mucha gente me escribe. Entonces, pues es complicado si no se identifican o pues para yo saber y poderlos guiar. Entonces, claro que sí, Rafael, me pueden escribir para continuar con asesorías. Edith, Vale. Muchas gracias, doctora. Buenos días, maestra. ¿cómo Eh, estás, Edith? Bien, bien, gracias. También prácticamente bueno, el caso. Yo he hecho, bueno, la verdad soy como que principiante en esto de la investigación. Hice algunos trabajos en la licenciatura, en la maestría, y ahorita con lo que nos ha comentado, la verdad he detectado muchos errores de los que tuve en esos trabajos. Entonces, pues la verdad hay temas que sí como que me han interesado. Yo creo que los voy a retomar. Y pues también ya cuando tenga así como estructurado mi trabajo, si puedo escribirle para que me pudiera apoyar, por favor. Claro que sí, claro que sí. Ahí
Voy a colocar mi correo, si ustedes desean contactarme. Es EJ Mondragón. Bueno, mi apellido, Edna de J de Joana Mondragón, @uniquindio.edu.co. Bueno, ese es el correo. Muchas Me pueden gracias. contactar sin ningún problema. Lo ideal, sí, si alguien tiene algo para que podamos trabajar jueves y viernes, mucho mejor, porque pues de por sí ya las clases magistrales ya las terminamos. Ya el jueves lo que vamos a hacer es pues ese análisis de qué es un artículo científico, cómo lo publicamos, a dónde vamos, pero sí sería chévere poder aprovechar el tiempo viernes y sábado y mirar sus trabajos. Si quieres, Edith, los podemos mostrar aquí y mirar los posibles errores para que tú sepas en qué hay que corregir y de esa manera todos van aprendiendo. O sea, la idea es que con esos mismos ejemplos todos van aprendiendo. Entonces, si quieres, Edith, también nos lo puedes compartir el próximo viernes, comenzar contigo para mirar muy bien esos posibles errores que tú ya detectaste, pero que tal vez es importante verlos, mostrarlos. Yo coloco un comentario y lo empezamos a organizar. Yo pensaría que podremos hacer eso también, si así lo desean. Muy bien, Alejandra. Hola, buenos días a todas y a todos. Sin duda, muy interesante. Yo, igual que la compañera, creo que he cometido algunos errores y me quedo con una duda. En cuanto a, en la discusión, entonces, no es válido si yo en el momento del desarrollo de la investigación me encuentro con alguna propuesta de otro autor que tiene a lo mejor resultados similares o diferentes o otros hallazgos, considerarlo en la discusión, como que no me quedó claro. Entonces, esto ya no es válido para que yo... Sucede, sí, Claro. sucede, sí. ¿Qué pasa? Yo pienso exactamente igual que tú, Alejandra. O sea, no me parece válido que yo no pueda citar más autores en la discusión si no lo hice en la introducción, ¿sí? Eso me parece difícil porque realmente uno hace, lo que tú estás diciendo, una revisión bibliográfica constante. Siempre hace revisión bibliográfica y siempre está encontrando nuevos estudios. Entonces, esto de que solamente citemos lo que tengamos en la introducción y llevemos a discusión, yo por eso no lo hago. Yo no lo hago. Pero ustedes se van a dar cuenta en el escrito de receta de cocina que allí nombran específicamente para México que debe de considerarse siempre los mismos autores, las mismas referencias, tanto en la introducción como en la discusión, ¿sí? Eso es lo que se observa. Pero ahí yo lo que veo es que es como según el mismo revisor o el mismo autor. En mi caso, en mis artículos, en lo que yo he hecho, eso no pasa. Yo referencio tanto en introducción unos y en discusión, si los de la introducción me sirven para discutir, los coloco. Si no, vamos con otros, ¿sí? Entonces, ahí sí lo dejo como al libre albedrío de profesionales, de personas, de tomar la decisión cómo lo puedan desarrollar. Pero en mi caso, repito, yo sí cito autores diferentes en la discusión. Yo sí lo hago, Alejandro. Y eso creo que muestra el hecho de lo que estabas hablando, de esa revisión bibliográfica que hacemos. Muchas veces en nuestras tesis, cuando yo ya la tengo lista, pues, ¿qué pasa? Tengo que volver a hacer muchas veces la introducción, volver a hacer, no, citar la introducción, entonces, los que yo ya había hecho en la discusión. Entonces es como volver a hacer un doble trabajo, se llevaría a cabo en la tesis. En los artículos de igual manera, en los artículos, cuando vamos a escribir los artículos, lo último que uno siempre redacta es la introducción, para que ustedes sepan. Lo último. ¿Por qué? Porque yo ya estructuré un trabajo, ya vi mis resultados, ya los discutí, ya sé de qué voy a hablar y ahí es donde hago la introducción. Entonces, eso es lo que nos maneja Turato, que es un autor brasilero, que básicamente lo recomendable es que siempre las introducciones las hagamos de últimas, ¿vale? En nuestros artículos. Entonces, tal vez esto sí facilitaría esa regla o norma que encontré en la bibliografía revisada en México con esto. Pero les repito, yo no lo hago. Yo miro más.
Ok, Linda. gracias. Ujú. Bien, más preguntas, dudas. Ya regresó Daniel, pero se volvió a ir. Y sí. Hola, Bueno. profesora, me quedé a cargo. Ah, Cualquier bueno, cosa estoy Miriam. para servirle. Tranquila, bien, Miriam, perfecto. No sé si tengamos más preguntas, más dudas. Yo ya Miriam, ya le compartí a Dani la presentación de hoy y el documento para que los compañeros lo tengan y hagan las lecturas correspondientes, pues aprovechar este ratico, si lo pueden hacer y si no, pues lo harán después, ¿vale? Para que por favor se los mandes. Ya está en el grupo de WhatsApp, Ah, igual su correo y los videos que nos proporcionó el día de ayer y el día de hoy. Ah, Miriam, genial. Súper, muchísimas gracias. Bien, preguntas, dudas. Si no, para irnos a almorzar. Todo bien, maestra, gracias. Gracias, Perfecto. todo muy, muy claro, gracias. Gracias, Blanca. Muy bien, entonces